Continuando con la introducción a las bases de datos, ahora hablaremos sobre el diseño de las bases de datos. El diseño lo vamos a dividir en tres partes. Vamos a tener una primera parte que va a ser el diseño conceptual de la base de datos, una segunda parte que va a ser el diseño lógico de la base de datos y una tercera parte que va a ser el diseño físico de la base de datos. Iniciaremos con el diseño conceptual de base de datos. Entonces vamos a hablar un poquito sobre las características del diseño conceptual de la base de datos, vamos a hablar sobre esas fases para realizar un buen diseño, vamos a hablar sobre cómo construir modelos conceptuales de base de datos, vamos a hablar sobre el modelo entidad-relación extendido que va a ser nuestro estándar para diseñar bases de datos conceptuales, para modelar conceptualmente una base de datos, y vamos a ver todas las características de este estándar. Para tener en cuenta, pues vamos a leer los capítulos 3 y el 14 y el 21 de Smarty Navateh, y vamos a tener en cuenta el proyecto lógico y físico de bases de datos de Setzer. Entonces, empezamos con el modelado conceptual. El modelado conceptual es la primera etapa que debemos desarrollar cuando estamos trabajando en bases de datos. Nosotros ya habíamos hablado en la primera sesión sobre los componentes básicos que debemos tener en cuenta para iniciar a resolver o a solucionar una problemática real en una compañía. Entonces habíamos hablado que necesitábamos del hardware, del software, del recurso humano, pero lo más importante es haber determinado cuál es el problema que queremos tratar. Entonces, la primera etapa es entender el problema, contextualizar el problema, y lo que vamos a hacer es tratar de modelar ese problema, tratar de llevarlo a un modelo conceptual, de manera que a través de un gráfico podamos ver representada un primer acercamiento a la implementación que nosotros queremos resolver. Simplemente lo que vamos a hacer es construir esquemas conceptuales de una realidad que estamos abordando. Entonces, primero vamos a estudiar el problema, segundo vamos a especificar ese problema, y tercero pues vamos a validar esos resultados. Entonces el resultado final va a ser un esquema conceptual, va a ser un modelo conceptual de la base de datos. Para ello pues vamos a usar el modelo de entidad-relación extendido propuesto por Shen, y vamos a tener en cuenta algunas de las características del modelo de datos conceptuales. Entonces, para ello primero vamos a hablar de las entidades. ¿Qué son las entidades? Entonces, una entidad es una abstracción del mundo real, es algo que yo puedo representar, es algo que yo puedo describir, es un objeto del problema que me permite representar una unidad o clasificar de acuerdo a sus características un elemento de interés para la resolución del problema. Entonces ahorita vamos a ver toda la parte de notación gráfica. Vamos a hablar primero de la parte teórica. Vamos a tener también los atributos. ¿Qué son los atributos? Los atributos son las características que puede tener una entidad, ¿sí? Entonces es un elemento que me interesa de un determinado entidad, de una determinada clase. Entonces aquí vamos a tener ejemplos de atributos, como por ejemplo el nombre, el apellido, el género, la edad, la dirección, el teléfono, el correo electrónico. Ejemplos de entidades, por ejemplo, tenemos la entidad persona, la entidad vehículo, la entidad institución, la entidad historia clínica. Bueno, hay múltiples entidades y múltiples atributos. Además de eso, vamos a tener otro concepto clave que son las relaciones o asociaciones. Las entidades se relacionan entre sí o se asocian entre sí. Las entidades tienen asociaciones que su punto principal está en la definición de la cardinalidad. ¿Qué es la cardinalidad? Es simplemente reconocer
y diseñar cuántos elementos de una entidad pueden estar relacionados con los elementos de otra entidad. Entonces existen, a nivel de modelos conceptuales, existen dos tipos de cardinalidad: la cardinalidad uno a muchos y la cardinalidad muchos a muchos. Cabe aclarar que la cardinalidad muchos a muchos solo existe en esquemas conceptuales, no existen modelos lógicos. La cardinalidad uno a muchos, pues simplemente lo que me está diciendo es que un elemento de una entidad puede interactuar con muchos elementos de otra entidad. La cardinalidad muchos a muchos lo que me dice es que un elemento de una entidad puede mapear o puede interactuar con muchos elementos de otra entidad. Vamos ahora a ver un ejemplo sobre lo que estamos hablando. Entonces, vamos a definir una entidad. Entonces, para el modelo conceptual o el modelo de Shen, las entidades se van a representar por un rectángulo. Toda entidad debe tener un nombre, ¿sí? Un nombre que según el estándar, pues es preferible definirlo siempre en singular. Entonces, para este vamos a llamarlo la entidad empleado. Y como esta entidad podemos tener muchas más entidades. Entonces, por ejemplo, podemos tener la entidad departamento, y muchas más entidades. Ahora vamos a definir los atributos de cada una de estas entidades. Entonces, la entidad empleado va a tener un atributo que se va a llamar cédula del empleado. Va a tener un atributo que se va a llamar nombre del empleado, apellido del empleado, género del empleado, y así sucesivamente todos sus atributos. Los atributos, según el estándar, también tienen una definición. Entonces vamos a encontrar atributos que son obligatorios. Esos atributos que son obligatorios son todos aquellos atributos que para el sistema deben existir, es decir, que se deben digitar cuando yo estoy interactuando o cuando el sistema está interactuando con el usuario final. Los atributos obligatorios se representan por un circulito relleno y una línea. Tenemos los atributos no obligatorios. Los atributos no obligatorios son todos aquellos atributos que no me obliga el sistema, que deben estar. Por ejemplo, supongamos que no todos los empleados tengan número de FAS. Yo podría colocarlo como un atributo no obligatorio. Existen los atributos de tipo llave primaria. Toda entidad, para poder existir en el mundo real, debe tener una llave primaria. ¿Qué es una llave primaria? Una llave primaria es un atributo que me permite a mí identificar a una entidad. Tiene la característica de ser único, no se puede repetir. Por ejemplo, la cédula del empleado es una llave primaria. Se representa de la siguiente manera. En este momento no vamos a hablar de llaves foráneas. Las llaves foráneas las vamos a dejar para cuando tengamos los modelos lógicos de bases de datos. Tenemos atributos multivalorados.
¿Qué es un atributo multivalorado? Es un atributo que puede adquirir dos o más valores en una instancia, en un momento determinado. Por ejemplo, aquí podríamos tener un atributo multivalorado, la ciudad. Se dice que es un atributo multivalorado porque la ciudad podría tener código de la ciudad y nombre de la ciudad. Es decir, puede adquirir varios valores para una misma instancia de esta entidad o de un registro. Ahora vamos a definir la tabla de departamento. Entonces la tabla de departamento debe tener una llave primaria. Recordemos que toda entidad debe tener llave primaria. Vamos a tener el código del departamento. Vamos a tener el nombre del departamento. Y vamos a tener una descripción del departamento. Ahora, las entidades deben estar relacionadas. Las relaciones o asociaciones se representan de la siguiente manera. Entonces vamos a relacionar los empleados con los departamentos. Toda relación debe tener un nombre. A esta la voy a llamar empleado departamento. Y las relaciones tienen cardinalidades y tienen restricciones a la cardinalidad. ¿Qué tipo de cardinalidad existe? Entonces existe la cardinalidad 1 a 1. Se representa la relación con dos flechitas en los extremos. Tenemos la cardinalidad 1 a muchos. El muchos se va a representar con dos flechitas y el 1 sigue manteniendo una flechita. Y tenemos el muchos a muchos. Con dos flechitas a los extremos. Con dos puntas a los extremos. La cardinalidad muchos a muchos solo existe en modelos conceptuales, es decir, en modelos entidad, relación, extendidos, o más conocidos como los modelos de Shen. Entonces vamos a definir la cardinalidad y vamos a definir la restricción. ¿Cómo se define la cardinalidad? Entonces, para definir la cardinalidad vamos a evaluar en cada uno de los extremos qué está sucediendo, es decir, cuántas veces puede una entidad interactuar en la otra entidad. Entonces, para la tabla de departamento vamos a decir que un departamento puede tener muchos empleados. Uno a muchos nos da una cardinalidad muchos. Y vamos a decir que un empleado solo puede estar adscrito a un departamento. 1 a 1 nos da una cardinalidad 1. Algo importante para tener en cuenta acá. Estas cardinalidades y estas restricciones de las cardinalidades siempre van a ser el resultado del análisis del comportamiento que estamos realizando sobre cada uno de los problemas, o sobre cada una de las situaciones, o sobre cada uno de los requerimientos, o sobre cada uno de los supuestos semánticos del problema que yo he definido. Hasta acá pues hemos visto cómo resolver un modelo conceptual a partir del modelo propuesto por Shen, el modelo de entidad-relación
extendido, entonces tenemos un problema y ese problema lo vamos a llevar a entidades, lo vamos a llevar a relaciones y lo vamos a llevar a la definición de sus atributos. Cabe aclarar también acá que una relación puede tener atributos, más adelante pues iremos resolviendo más ejercicios. Por ahora pues quiero que comprendamos qué es una entidad, qué es un atributo, qué es una relación. Entonces, para tener en cuenta, cuando estemos leyendo los requerimientos, cuando estemos leyendo los supuestos semánticos, cuando estemos leyendo la problemática, es muy fácil identificarlos. Siguiente tip. Los atributos se pueden identificar a través de los adjetivos que aparecen en la lectura. Las entidades se pueden identificar a través de los nombres o sustantivos que aparecen en las lecturas, y todo aquello que sea verbo es una relación. Entonces, hasta acá hemos visto cómo diseñar conceptualmente una base de datos. Gracias.